Antiguamente nuestras abuelas y bisabuelas tenían en sus casas plantas de coca y de marihuana para darles uso medicinal. Hoy en día el uso de las sustancias derivadas aún se someten a escarnio público, a pesar de que cada vez más países alrededor del mundo legalizan hasta el consumo recreativo de marihuana y esta empieza a ser parte de una industria creciente. También se utilizan hongos alucinógenos, ayahuasca y algunas plantas como medicina alternativa, pero aún así se siguen viendo con recelo a pesar de las evidencias científicas que las soportan. ¿Por qué la sociedad sigue satanizando estas sustancias a pesar de sus virtudes medicinales? ¿Por qué señalamos al consumidor casi como un criminal a pesar de que en Colombia la Constitución defiende su derecho al libre desarrollo de su personalidad? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. ¿Puedo un momentico, por favor? Sí, señor, cuénteme. ¿Qué es esto? No sé, eso no es mío. ¿Usted me creó o qué? ¿De quién más va a ser? Eso no va a ser de su mamá. No sé qué es eso, no es mío. Allá usted sí me cree o no. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Yo le dije a usted que en esta casa yo no quería drogas. Así que le voy a dar una semana para que arregle sus cosas y se vaya a ir a vivir solo. Y hoy mismo hablo con su mamá. Ya le dije que eso no es mío. Y muy paila que eche a su propio hijo de la casa. Pero debería dejar de tomar. Eso es lo que está aburriendo a mi mamá. Jacobo, Jacobo, venga. ¡Jacobo! Juliana, Miguel, ¿qué decir de este caso, de esta situación familiar? Hola, Kate, ¿cómo estás? Pues, o sea, primero que todo, creo que decantaron la sal al papá. Y de pronto el papá está queriendo poner el problema en el hijo de algo que viene desde atrás. Y bueno, pues asustado, creo, también hablo como madre de familia porque pues si uno le asusta que un hijo vaya a usar drogas, obviamente, y encuentra eso, y pues uno es el primero que piensa en los hijos. Lamentablemente yo creo que ahí falta de pronto comunicación bastante. Pero él consume alcohol, ¿no? Sí, consume alcohol, el pelado se las cantó. Entonces, le dijo, usted más bien deje de consumir porque tiene aburrida a mi mamá. Sí, es como un enfrentamiento entre lo legal y normalizado y lo ilegal. Miguel, ¿qué pensabas? Sí, pues también es un tema de historia, ¿no? De cómo poco a poco se va viendo pues el tema prohibicionismo desde una perspectiva de ciertas sustancias y un tema humanizado con otra sustancia que podría ser el alcohol. Entonces, como que también a medida que el tiempo pasa, nuevas políticas van saliendo, nuevas perspectivas van saliendo, también nuevas comunidades. Entonces, pues es interesante también ver ese pasado que hoy es también lo más frecuente de las familias, ¿sí? Como que es algo que hoy está muy puntual, pero también se ve un futuro de que posiblemente pueda estar informada esa familia y tomar pues otras alternativas en un posible escenario diferente. Entonces, pues es algo muy normal hoy, el ver todo ese espacio que puede ser también muy diferente para el niño, puede ser algo que él tampoco esperaba de pronto de la reacción del padre. De pronto el padre pudo tomar otra alternativa más informada, seguro, si busca otros medios de cómo tomar la situación. Pero pues sí, pienso que es lo más frecuente que hoy encontramos y bueno, tomar estos espacios también es interesante para el diálogo y ver cómo se pueden cambiar esas narrativas, ver cómo podemos buscar esos espacios de información, cómo podemos tener otros espacios de diálogo con nuestros padres o con nuestro familiar o con quien convivimos, porque muchas veces es saber con quién convivir y en qué momento voy a hacerlo o cómo voy a comunicar las cosas, también termina siendo una gran problemática dentro de la familia. ¿Tienen hijos? Yo sí, tengo dos. Yo voy a tener un bebé ahorita el 1 de diciembre, entonces pues sí, estoy ahí. ¿Qué piensan del consumo de sustancias psicoactivas, Juliana, como mamá ya de 2 hijos? Yo tengo 2 hijos grandotes de 27 y 24. ¿Qué pienso? Yo siempre he hablado mucho con ellos porque hemos sido la típica familia atípica, entonces separada desde hace bastante ya tiempo.
Entonces ellos estaban muy pequeños y me tocó hacerme cargo, no suena maluco, sino que me hice cargo de ellos porque el papá está en otro país. Entonces siempre he hablado mucho con ellos. ¿Qué me asusta a mí del uso de sustancias? Es que obviamente les genera una dependencia, y una dependencia que es muy difícil salir de ahí una vez ya lo usaste. Hay drogas que son mucho más fuertes que otras, una heroína, una cocaína, fumar marihuana, por ejemplo. Pero yo siempre me he escudado en decirles, de hablar como el ejemplo. Si yo, que tengo 52 años, nunca la he necesitado, nunca he pensado en usarla porque los amigos, porque está de moda, porque le hacen bullying a uno, usala, mira qué chévere, bacano el viaje, no sé qué. Y no, siempre he dicho no, gracias. Entonces, espero que el ejemplo sirva, porque me asusta mucho eso, que la usen y que uno diga, ay, estuvo chévere este viaje, pues, bueno, sí, pero no te quedes ahí. Entonces me asusta es que se queden. Miguel, tú como usuario canábico, ¿qué piensas del consumo de sustancias psicoactivas y de lo que dice Juliana? Pues pienso que también fue una responsabilidad general hasta del mismo Estado, muchas veces, como no brindarle esa garantía al usuario, lo que podíamos tomar como también salud mental, donde el usuario podría tener como esa fortaleza de tomar la decisión. O sea, anterior al consumo hay el poder de decisión y tu salud mental. Entonces, cuando la familia está fortalecida en ese ámbito, pienso que lo exterior termina siendo un poder de decisión que ya se ha formado. Entonces, dependiendo de ahí, pues ya el usuario toma la decisión si consume mucho, si consume poquito, si la necesita en esa etapa de la vida, si le pasa un accidente y la necesita, la va a usar, pero no es como que lo que tú decías, no es necesario de que sea por un tema cultural o un tema de amigos, no, porque también puedes relacionarte en otros ámbitos y no consumirla y seguir siendo un usuario. Pero pues también es como uno le dé el orden a las cosas y en qué momento lo va a utilizar, es como la prioridad también a eso, de tomar la decisión y tener ese poder de decisión muy construido. El temor de Juliana, el que consume no sale de ahí. Pues no sé, hay muchas alternativas a ello, ¿no? Como le digo, podría ser el que cruce sustancias, ¿sí? El cruce de sustancias muchas veces es una problemática de los usuarios donde acostumbran a tomar de pronto el café y el porro, y pues eso termina siendo una práctica rutinaria de muchos usuarios, pero el café también es una sustancia y no sabemos si está siendo también adictivo a mí, el azúcar también es una sustancia, se lo estamos agregando al café, cuánta dosis de azúcar toma al día, o sea, todas esas sustancias que también tenemos en el diario, como que terminan interviniendo en nuestra dieta como usuario. Todos terminamos siendo usuarios de las sustancias porque consumimos esas diferentes cosas que ya están humanizadas. Que, no sé, en unos 10 años el cannabis ya esté humanizado desde otra perspectiva y, no sé, ya tenga su tema organizado de regulación, porque pues en Colombia ya es como legal el consumo desde mucho tiempo. Entonces como que todas esas cosas también no están informadas y el usuario muchas veces lo pisotea, muchas veces le colocan multas sin necesidad, tiene que ir a hacer filas sin necesidad, porque muchas veces el fiscal dice, no, pues no, pues puedes portar 20 gramos y te están tomando la foto de 2 porros, pues no. Sí, no hay proceso ahí que seguir. Entonces como que también el estar desinformado también de las instituciones, de los padres, bueno, del mismo usuario, pues lleva a que pueda tener un consumo problemático desde cierto punto. ¿Cómo abordaron este tema desde sus familias? ¿Cómo lo vieron, por ejemplo, desde sus padres? Yo tengo una pregunta antes, Kate, que le hago. ¿Me repites su nombre? Miguel, yo soy mala para los nombres. Cuando dices que usarla en el momento en que se necesita, solamente si la necesito. ¿Cuáles son esos momentos si la necesitas? Porque es que cuando tú dices que uno consume sustancias, que el azúcar, que el café, pues son sustancias naturales. ¿El azúcar de dónde viene? De la caña. ¿El café de dónde viene? Pues de una mata, de una planta. Igual, por ejemplo, que la marihuana. Pero el tabaco como planta está súper comprobado que genera una adicción. Entonces te daña el sistema inmune, te daña el sistema neurovascular, el azúcar no te lo hace, te engorda, sí, pues eso genera algún tipo de adicción, pero ¿cómo es eso de que cuando de pronto la necesites, pues úsala? Pues es que si la uso mañana, hoy porque estoy triste y mañana voy a estar también triste, ¿no es mejor como aprender a manejar las emociones, por ejemplo? Sí, pero entonces el problema ya no está en la sustancia, sino que está en tu salud mental, porque ya previamente tienes analizado de que estás triste, entonces pues no deberías acudir a la sustancia
como normalmente acude la mayoría de personas. Estoy triste y me tomo un café, o estoy feliz y me tomo un café, termina siendo la misma sustancia. Entonces como que también la intención que uno le ponga a ese momento pues va a llevar a que tú puedas seguir tu estilo de vida, porque pues tu mente sigue funcionando con el problema y la sustancia se acabó, la digeriste y tu problema sigue. Entonces también uno como le coloca esa intención a ese momento, y pues por lo menos el cannabis yo lo puedo utilizar para leer, lo puedo utilizar aquí en ese momento y pues puedo seguir dialogando, puedo tomar café y puedo seguir dialogando, pero yo sé que si me tomo 3 tazas de café ya va a tener como otro episodio, no sé, ansiedad, bueno, no sé, dependiendo del usuario claramente. ¿Y qué pasa con el cannabis? Pues en el cuerpo nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, o sea que nuestro cuerpo produce ya cannabis. Algunos usuarios cuando consumen el cannabis pues tienen como una sobredosificación y pues van a tener una mala experiencia. Eso por un lado, pero si un usuario lo puede disfrutar desde la perspectiva de que está con sus amigos, no sé, prefirieron prender un porro a tomar, no sé, un litro de alcohol, pues me parece que también es un espacio de salud mental, un espacio de risa y un espacio de comunicación y de compartir, y termina siendo ya la intención que uno le ponga nuevamente a eso. Ya seguimos con este debate, vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos en Asunto de Familia. ¿Qué piensas, Juliana, de la respuesta de Miguel? Pues lo que pasa es que yo con el uso de cualquier sustancia, como le llama Miguel, hoy estoy aprendiendo algo nuevo, que sustancia, no droga, de toda la vida he sido como muy, no estoy de acuerdo con eso, nunca estoy de acuerdo, ni siquiera cuando era niña y cuando era adolescente y mucho menos ahora. Yo siempre he dicho que la mejor medicina para todo es el ejercicio. Entonces el ejercicio te genera dopamina, endorfina, la serotonina, la felicidad, la hormona de la felicidad. Entonces estás triste, anda a hacer ejercicio. Estás contento, aprovecha y hace ejercicio. Y eso también se vuelve adictivo, ¿no? La vigorexia es como la adicción al ejercicio. Pero esa es una adicción que yo digo, vuelva de adicto. Prefiero 1000 veces eso vuelvo y digo, a mí me aterra, y hablo desde el punto de vista como mamá, que se vuelvan adictos al tema, porque ya no es chévere. Lidiar con una adicción no es chévere porque ya genera muchas secuencias en tu organismo, en tu cerebro, ya dejas de manejar tu vida tranquilamente y todo se te vuelve y se te concentra en eso. Entonces el chico comienza a no ir a trabajar, a no ir a estudiar, a abandonar eso porque ya le pudo más esa adicción y ese uso de esa sustancia que él como persona. Algo está pasando definitivamente en su contexto que lo lleva o la lleva a eso, pero creo que uno también tiene que tener mucho poder mental y mucha madurez mental para decir, no voy por esta parte, pero si ya está ahí, es difícil sacarlo. Yo he trabajado en diferentes campos y recuerdo mucho en uno de esos en salud, que había una estadística, no sé si todavía se maneja, que el 0.01% se recupera totalmente de una adicción de sustancias. Entonces eso yo digo, es muy complicado. Y me tocó ver muchas personas que están en ese proceso de recuperación, que después de 20 años vuelven y caen. Entonces ahí el tema ya es de salud mental, porque si yo vuelvo a caer es salud mental. ¿Por qué comparar un poco, por ejemplo, ahorita que lo comparabas el café con la marihuana o el azúcar? ¿Por qué? ¿Con las sustancias? ¿Por qué compararlo? Porque digamos que son las prácticas más tradicionales en Colombia, por así decirlo. Antes pues yo tomaba bastante café, yo también soy barista y tostador de profesión, entonces como que me especialicé por ese ámbito, empecé como a investigar también el tema de los cultivos de café, bueno, demás cosas. Y pues uno se da cuenta que termina siendo una sustancia que contiene, ¿qué sustancia? Cafeína. El cannabis que contiene, pues tiene THC, CBD, CBN, bueno, diferentes estructuras y funciones que pueden obtener de la planta, hasta para construir, se puede utilizar los tallos, bueno, muchas cosas de ahí se pueden partir. Pero volviendo al tema de la sustancia, la comparo mucho porque termina siendo también del sistema nervioso central. Entonces el café pues tiene el sistema nervioso central y el cannabis tiene el sistema endocannabinoide, entonces termina siendo algo natural del humano poder consumir esas sustancias, pero si no las necesitas no la uses. ¿Por qué? Si tienes una, una sobredosificación de cualquiera de las dos sustancias, pues vas a tener unos efectos de pronto de adicción, si no logras manejar esos momentos
de consumo, pues vas a tener un problema futuro. Pero volvemos a lo mismo, si el usuario pudiera tener un espacio, lo que tú dices, de deporte, de lectura, de lo que sería un mundo normal para un usuario, o no simplemente un usuario, sino para un ciudadano colombiano, donde también estaría su salud mental, su soberanía alimentaria, bueno, muchas cosas que igual hoy no se están cumpliendo dentro del territorio. Entonces, si de verdad nosotros pudiéramos tener eso, pues esa problemática de sustancia la podríamos más bien como cambiar por temas de que ya tenemos espacios para yoga, espacios de familia, de comunicación, de donde la familia puede decir, no, es que el cannabis existe y siempre ha existido, tenemos un sistema endocannabinoide, así funciona, así lo podemos estimular, pero es información que no tenemos, tristemente. ¿Sí? Entonces, cuando ya tenemos esa información y podemos tomar el poder de decisión, lo que de pronto podemos estar de acuerdo en eso, es de que se logran mayores cosas también en comunidad. Ya tienes el acompañamiento de tu familia, tienes el acompañamiento de tus amigos, sabes qué amigos vas a elegir también, entonces desde ahí también empieza tu interacción con el mundo exterior. Ahorita hablabas un poco también de la necesidad, y digamos que se hace solo por necesidad, o también hay cierto gusto ahí, otro fin cuando se hace el consumo pues bueno, de sustancias. El tema del cannabis ya tiene un tema también de gustos en cuanto a sus terpenos. Podrías consumir cannabis sin tener un efecto psicoactivo, porque el cannabis, de acuerdo a su temperatura, va a activar ciertas como químicos o sustancias que él tiene, que lo componen. Y pues a baja temperatura podrías catar sus terpenos y obtener una gama de terpenos pues infinita, desde los pinos, desde los dulces, desde los cremosos, desde las galletas, quesos. Entonces son perfiles que también uno empieza a investigar, y de acuerdo a su secado, su maduración, su cultivo, algunos provienen de cierto país. Bueno, ya un tema más de investigación y un tema cultural también termina siendo el ya trabajar con la planta. Pero pues digamos que en este espacio es abordar más el fenómeno del consumo problemático y de cómo también en las ciudades eso afecta, de cómo ha afectado a las familias, de cómo ha afectado procesos también de muchas cosas, donde simplemente se han normalizado ciertas sustancias como el alcohol, y pues muchas veces podría estar muy bien informado y la persona hacer un buen uso de esa sustancia. No es que la sustancia sea mala, es una sustancia existente como cualquier otra. En ese tema del alcohol, Juliana, ¿tú consumes alcohol? No, no consumo ni alcohol, ni ocasional. Yo nunca. Yo de pequeñita recuerdo que veía a mi hermano que vino de prestar servicio y fumaba y tiraba las colillas ahí en la matera de la casa, y yo iba a la saca y yo hacía la que, pero de mentiras, por sentirme grande como él. Y cuando estaba adolescente, recuerdo en un paseo del colegio, yo dije, yo voy a fumarme un cigarrillo. No, que de vuelta una nada, dije, jamás en la vida, si haces un cigarrillo. Pero es que si vamos a ver, o sea, lo que pasa es que estamos hablando de la marihuana, pero también está el cigarrillo, que está normalizado, como le dices tú. No, y el alcohol, digamos que es más fácil para ti aceptar el consumo de alcohol. Porque eso es muy social, claro. Entonces, pero sí es más fácil aceptar el consumo de alcohol que el de marihuana. No, para mí ninguno. Para mí ninguno, porque... Ni siquiera cerca, tal vez en reuniones familiares, por ejemplo. No, uno se toma un trago, un traguito, alguna cosa, pero el tema es saber decir no más. O paro aquí. A mí me parece horrible, y no es tema de sexismo, un hombre y una mujer borrachos y tirado en el piso y haciendo que se les va, se borran, quedan en blanco. Me parece terrible, sí, me parece horrible. Entonces, y el tema es que aquí estamos hablando de la marihuana o del alcohol, pero yo digo también el cigarrillo, que también está normalizado y resulta que tiene una cantidad de compuestos químicos que son muchísimo más peligrosos y adictivos que la misma marihuana. ¿Qué tan fácil es decir no más en el consumo de la marihuana? Pero me respondes ahora. Vamos primero al podcast de Manuela y una pausa para comerciales. De una. El consumo de sustancias es una realidad que está día a día en nuestras casas, pero sería muy interesante tener la posibilidad de hablar y construir historias alrededor de por qué consumimos sustancias ilícitas y qué consecuencias puede traer para nuestras vidas. Hoy estoy con un invitado quien nos va a compartir su experiencia en este tema. Yo soy Hugo, yo soy libre, feliz y tranquilo, y estoy contento de estar con usted. Hugo, ¿quién es Trauma? Bueno, Trauma es un ser que habita esta ciudad, y ese sobrenombre nace en el colegio. Yo me hacía en los rincones del colegio escribir, y entonces mientras escribía, mis compañeros, me acuerdo del compañero, me hacían bullying, me decían Trauma.
¿Cómo comenzó tu relación con las sustancias? Por estas cosas del destino, yo tengo un hermano que él consume, y en algún momento, como dice Gustavo Cerati, fui víctima de todo alguna vez y me entró como la genial idea de también querer fumarme un porro, ¿no? Y así lo hice, y esa genial idea me llevó, empecé como a los 14, terminando a los 39 años el consumo. También hacía uso después se me desbordó y usé el uso de la cocaína, y eso fue algo que me tomó más años y me causó más dolor, mucha depresión, y la adicción es la enfermedad del aislamiento, entonces fue algo muy tenaz para mí. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? A mí el fondo máximo fue el 15 de julio del 2015. Yo estaba demasiadamente drogado, ¿no? Consumí muchas drogas ese día. Mi hermano estaba en prisión, ¿no? Y pues mi madre ya estaba pensionada, y ese día había visita a la cárcel. Yo ese día llegué en un estado muy mal a la casa, y empecé a pelear con todo el mundo, ¿no? A intentar destruir la casa, quemar la casa, y después llegó la policía, arranqué el paradero afuera de mi casa y me encendí a todos los policías, y eso fue horrible. O sea que en ese momento me pregunté, ¿y yo quién soy y qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Tenés un hijo, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo aparece este hijo? No, él es concebido con una chica que por cuestiones del destino nuevamente y del consumo nos separan, ¿no? La mamá de ella nos separa, y pues por mi locura, ¿no? Y ellos hasta el son de hoy sí sé dónde están y todo, pero he decidido como que esperar a que el tiempo sane esa herida, y si no sana, pues yo estoy en paz, y sé que hoy si llega a mí esa persona, estoy dispuesto a abrirle los brazos. ¿Te preocupa que tu hijo entre en consumo? La verdad, si llegara a consumir, yo estoy acá para servirle de ejemplo y decirle que eso está mal hecho, porque consumir es morir. Y creo que las personas que hoy están bajo las garras de la enfermedad de la adicción, hay una salida, porque existen grupos de 12 pasos gratuitos en todo Colombia y en el mundo. Hay milagros por aquí que se pueden ver. Así que si usted quiere conocer más a fondo esta información, no olvide ir a nuestras redes sociales. Ahí va a encontrar el testimonio que le va a contar un poco sobre de qué se tratan estos 12 pasos. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Asunto de Familia. Miguel, ¿es fácil entonces decir no más a la hora de utilizar las sustancias psicoactivas, de consumirlas, de parar en algún momento? Bueno, pues primeramente antes de decir no más, el usuario también debe identificar que tiene un problema, ¿no? La mayoría de usuarios pues dicen no tengo un problema, no siento que esté haciendo algo malo, bueno, entonces termina siendo también el primero reconocer el mismo usuario que quiera hacerlo y de verdad tome la acción de querer hacerlo, porque si no, pues pienso que es tiempo perdido por parte de cualquier persona que lo quiera ayudar, o cualquier institución, o cualquier EPS, o cualquier mamá, nadie lo va a ayudar. El poder de él mismo decir no y tomar esa decisión, pues lo va a llevar a que se pueda lograr. Pero también es de reconocer de que es una problemática de lo mismo, de una época de la historia donde el prohibicionismo pues tomó su acción, y pues muchas personas sufrieron como ese prohibicionismo de no estar informado y no saber de pronto cómo era un detox, en qué momento deberían decir no, en qué momento su salud mental se está pues influyendo en su rutina diaria, en qué momento estoy tomando malas decisiones, en qué momento ya mi contexto social cambió. Bueno, es mucho de reconocer primero y ya de ahí partir pues otras decisiones, ya si quieres trabajar, si quieres tener responsabilidades, si quieres otra vez volver a tu familia. Pienso que todo se puede pues retomar, siempre y cuando el usuario quiera. Ahí es donde yo digo, qué pena interrumpa, que es mucho más fácil decir no gracias a decir, pues pucha, no sé si esté en momento de tomar la decisión de salirme de esto. Es mucho más fácil uno decir no, así está en un momento difícil, no sé, siempre uno tiene alguien que le ayude, creo yo.
y es más fácil decir no a decir me salgo, porque ya muchas veces la persona no está en capacidad de tomar esa decisión. Estefano, como sociólogo, ¿por qué no se ha podido cambiar la percepción del consumo de sustancias psicoactivas comparado con otras sustancias como el cigarrillo o como el alcohol? Bueno, esa es una pregunta compleja. Yo pensaría que, es decir, esta postura un poco más, si quiere decir conspiranoica, de que a intención, a voluntad, quiere mantener las que ahora son sustancias ilegales, pues, digamos, por fuera del marco legal, por la idea de que, no sé, la gente despierta bajo las sustancias y no nos quieren despiertos, bueno, como esa perspectiva un poco más conspiranoica, diría yo, que tiene algo de verdad y algo de mentira. Yo también, digamos, es mi postura, siento que, digamos que como cultura nos hemos puesto de acuerdo de que las sustancias psicoactivas es un tema de cuidado, ¿sí? Es algo a lo cual hay que tener cuidado. Lamentablemente, la manera en cómo se ha hecho, cómo se ha generado esa alerta, pues ha tenido unas consecuencias pues tremendas. Tremendas me refiero en términos de estigma. Colombia es un país, como sabemos, pues productor y todo, digamos, todo el daño que se le ha generado a Colombia como país productor, la política contra las drogas en cuanto a pues la presencia que se ha hecho en los territorios cultivadores y demás, toda la violencia que ha traído, que se ha llevado hacia estos territorios. Yo pienso que es algo pues muy difícil porque creo que en términos económicos hay algo que está en juego ahí, ¿sí? Algo que está en juego ahí. En el caso del cannabis creo que apenas en la medida en que se dan cuenta que la industria del cannabis tiene un potencial económico, ¿sí? Ahí es donde como que el chip empieza a cambiar, Entonces, siento que también en la medida en que se reconoce, por ejemplo, el potencial terapéutico de algunas sustancias, también empieza a cambiar el chip. Hablo de, por ejemplo, de terapias para estrés postraumático con MDMA, el conocido éxtasis, o la psilocibina, que también hoy en día está como en este boom de los psicodélicos. Entonces, en la medida en que uno le empieza a atribuir a las sustancias otro tipo de propiedades, otro tipo de potencialidades, sea económica, sea terapéutica, ahí se empieza a tener como ese viraje, ¿sí? Pero en la medida en que pues no se cuestione como el estigma que ha sido generado por la política antidrogas, creo que si no se cuestiona ese estigma, pues vamos a seguir viendo las drogas como, pienso yo, como el enemigo. Cuando lo que decimos es lo que hay que entrar a ver, a analizar, a preguntarse, a cuestionar, es el vínculo que el sujeto establece con la sustancia. Claro, el tema de salud mental, que era lo que hablábamos. ¿Puede pasar que en ese uso medicinal se pueda convertir en algo adictivo, ya como de gusto de la persona? Pues mira, pongamos el caso de los opiáceos, por ejemplo. Por más que cuando una persona la internan clínicamente, en una clínica, en un hospital, y le suministran opiáceos para el dolor, esos opiáceos tienen que ser administrados con un protocolo médico para que los opiáceos tienen un altísimo riesgo de generar adicción, claro, no solamente dependencia, perdón. No solamente hablamos de sustancias psicoactivas como cannabis, cocaína, marihuana, por ejemplo, Ajá. sino también de los opiáceos, claro, que son ya sí, legales. son legales. Sustancias psicoactivas es toda aquella sustancia que altera el sistema nervioso central. Entonces hay sustancias legales, ilegales, alegales, legales de uso indebido. Dentro de esas está, por ejemplo, el tema del opiáceo, y me parece ese como un buen ejemplo para hablar de el uso medicinal que puede volverse en potencial de dependencia. Entonces en los hospitales hay unos protocolos para poder administrar estos fármacos en unas frecuencias, en unas dosis muy particulares. Sin embargo, por más que esos protocolos se apliquen, hay algunos casos de pacientes que una vez terminan el ciclo del medicamento, ha generado una dependencia, sobre todo en el caso de los opiáceos, porque digamos que su perfil
farmacológico puede tender más a generar, por sus propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas, tienen, digamos, un perfil que tiene un potencial a generar una dependencia física. Entonces, ese es un caso muy puntual, pues, ese es un caso muy puntual. Lo que yo pienso que puede pasar con otro tipo de sustancias que sean consideradas medicinales es que ya más en términos de cómo la persona empieza a significar la sustancia, puede que se genere una dependencia, pero es lo que llaman de pronto más una dependencia psicológica, pienso yo. O sea, si yo pienso que la psilocibina, o en este caso pues el cannabis, por ejemplo, cumple una función en mi salud, puede que yo con mayor preponderancia me apoye o me sostenga sobre esta sustancia digamos, con una base diaria, generando pues un consumo más frecuente. Juliana, ¿tú qué piensas de ese tema del uso recreativo? Yo tengo 52 años, mi hija no creo que piense muy positivo de eso por muchas cosas. Primero que todo, una cosa es usar el cannabis de manera medicinal y otra cosa es consumirlo porque lo quiero consumir para calmarme o estar en un proceso de éxtasis o tal y cual. El tema de que crear estos sitios y desarrollar estos sitios donde ellos puedan consumir tranquilamente, el tema es que se sale de control, pienso yo, porque una persona que consuma algún tipo de sustancia termina saliéndose de control y lo vimos en el video. Creo que generar estos espacios para que nos respeten y estemos tranquilos, yo creo que debería ser más un espacio de, venga, usted consume, aquí hay estas opciones, no solamente para que vengas a consumir, sino para tener salud alrededor de eso. Entonces debería haber una oficina de salud mental para el que está consumiendo, debería haber una oficina de salud física para el que está consumiendo esa heroína y no volvás a usar una jeringa sucia, por lo menos no vayamos a empeorar el tema. No es solamente generar un espacio para que vayan a consumir, porque obviamente si lo van a hacer al lado de mi casa, yo voy a decir, no, ¿qué es esto? Miguel, tú tienes un club. ¿Cómo se maneja? ¿Se ha salido de control? ¿O cómo ha sido esa experiencia? Pues hemos tenido diferentes experiencias, sí, porque también en ese tema de que hay mucha gente, pues no podemos atender tampoco cierta situación, por lo menos en Cali. Pero ahí se permite el tema recreativo. Sí, ahí puedes consumir, ahí puedes tomar café, pues hay comida, hay bebida, pero pues lleva tu misma dosis, la lleva, puedes entrar hasta 20 gramos al club, puedes entrar 5 gramos de resina, que es una extracción de la planta, y no se permite el consumo de otras sustancias pues por temas de reglamento del club, y el ingreso es para mayores de 21 años, entonces como que también las normas, nosotros estamos atendiendo ciertas problemáticas de no tener nuevos usuarios, por lo menos los jóvenes menores de 21 años. ¿Por qué? Porque a los 21 años pues ya el cerebro tiene un desarrollo en cuanto pues a su crecimiento, a cómo evoluciona a medida que el humano pues va creciendo. Entonces pues eso lo tenemos en cuenta también dentro del club, dentro de una medida de salud mental también, de cómo nosotros estamos aportando a la ciudad un tema de normas, de cómo los usuarios también intervienen ahí, de cuántos usuarios están al tiempo, de que hay zona de ping pong, de que hay zona para jugar parqués. Bueno, hay diferentes espacios donde puedes es muy interactuar, recreativo, de gusto. Entonces pues eso también termina siendo salud mental. Entonces pues también el usuario trabaja, tiene responsabilidades y demás obligaciones, donde pues el usuario también debe pagar un aporte mensual, o sea, tenemos como evidenciar de que el usuario pues no está dejando a un lado sus responsabilidades. Tenemos unos usuarios que pues son abogados, ingenieros, gente que va con su traje, gente que va con su uniforme, gente, bueno, doctores, de todos se encuentran dentro de la comunidad. Entonces cuando uno ya evidencia eso, y no solamente de que el espacio está para ese tipo de usuarios, sino que mi familia también me apoya, porque también hubo un proceso de que ellos no me apoyaban y luego sí, entonces el cambio de esa narrativa en mi familia me fortalece a mí de decir, bueno, estamos haciendo algo diferente y eso están haciendo para cambiar cosas, que no podemos atender a todos los miles de usuarios, es una realidad, y que no es obligación de nosotros como organización atender esa situación que tendría que ser de Estado y de gobierno, eso no tendría que ser obligación de nosotros, pero lo hacemos porque también termina la comunidad necesitándolo, entonces es un espacio para ello. ¿Cómo analizar estas dos posturas? Pues yo creo que hay algo de encuentro, porque en lo que tú mencionas, por ejemplo, es clave lo que tú mencionas, porque traes a la mesa el enfoque de reducción de riesgos y daños, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que la mayoría de clubs o de cafés canábicos también buscan implementar dentro de sus instalaciones. Es reconocer
que el consumo de sustancias psicoactivas arrastra unas consecuencias negativas, y desde el enfoque de reducción de riesgos y daños lo que se busca es aminorar en la medida de lo posible esas consecuencias físicas, psíquicas y sociales a consecuencia del consumo. Entonces tiene todo el sentido, por ejemplo, que se destinen espacios para que haya un consumo y que dentro de esos espacios pues haya unas políticas, digamos unas medidas para que las consecuencias en salud de ese consumo pues sean las menores posibles. Entonces pues veo que sí hay un punto de encuentro entre la postura, lo que tú mencionas. Pero yo tengo una pregunta. Sí. ¿Estos clubes son canábicos? Vamos a necesitar uno del que use coca porque pues para que vaya y la use tranquilamente, y el que usa la heroína y el que usa el no sé qué. Entonces mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con clubes y clubes de personas que usen droga? ¿Es mejor? ¿No es mejor? Y no es solamente, yo creo que no es una cosa solamente del Estado, amigue, porque nosotros siempre decimos que el Estado me ayude, que me repare la cuadra que tengo aquí al frente porque el piso está horrible, la calle está horrible. No esperemos siempre a que el Estado ayude porque no va a poder, porque la situación es muy difícil y los recursos no dan. Por X o Y motivo los recursos no dan. Entonces creo, insisto, que el tema está en la familia o en el entorno, porque hay veces que hay familias pero ni siquiera son familias, simplemente es un sitio donde esas personas viven. Es que conozco casos de niños de 8 años en el oriente de Cali que consumen, sí, y casos de niños de 8 años y niñas de 8 años que están armadas y andan con un arma porque se tienen que aprender a defender de su padrastro, de su hermano que las quieren violar. Entonces pasan peor en la casa que en el colegio. O sea, perdón, no es estigmatizar el colegio, sino que salen del colegio y no se quieren ir a su casa porque la van a pasar horrible, entonces prefieren irse a una calle y empieza el tema del consumo. Entonces yo creo que ese consumo es muy, muy psicológico y muy de ayuda mental y de las familias estar ahí, no para llegar en una manera preventiva, porque insisto, no creo que incluso el uso de medicamentos sea y volverme dependiente de ellos sea tengo derecho a venir, vos tenés derecho a tener una vida digna, tranquila, bonita. A eso es a lo que todos tenemos derecho, y a eso es lo que las familias y el Estado le tienen que apuntar, sí, porque después te volvés dependiente incluso de estos medicamentos que son recetados, pero te estás volviendo dependiente porque no tenés un refuerzo personal. He ahí mi tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer pues con tantos clubes? Entonces yo me sesgan, si yo uso heroína no puedo ir a tu club, entonces ¿a dónde me voy? No, ya Miguel te responde, porque vamos a ver el focus group de Manuela y a una pausa para comerciales. Mi nombre es Daniela Castillo, soy estudiante de Comunicación Social y me encanta la dirección y la realización de proyectos audiovisuales. Me llamo Dayana Méndez Henao, tengo 23 años, estudio Comunicación Social y Periodismo y esto es algo que me encanta, al igual que la presentación. Mi nombre es Isabela Camacho, tengo 20 años, estudiante de Comunicación Social de 7º semestre y me encanta el diseño y la edición. Hoy estoy con unas invitadas muy especiales con las que vamos a discutir el tema del consumo de sustancias. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido a ti con ese tema? Pues mira que es un tema bastante complejo porque tengo 23 años y en la adolescencia fui lo que dicen los padres un poco loca. Llegué a experimentar con ciertos tipos de drogas, pero hasta ahí, y usé una que otra para manejar mi ansiedad, ya he aprendido otras maneras más sanas. ¿Tus papás estaban al tanto de esta situación? Con lo de la ansiedad, sí. Ellos se dieron cuenta de que había algo que me mantenía calmada para ir controlando la ansiedad, pero después de que ellos dijeron como vení, esto no es sano porque hay otras alternativas, hay otras soluciones, mejor vamos a buscarlas para que dejes esto de raíz. ¿Cómo es tu caso? Yo no las probé en la adolescencia, pero sí las probé aproximadamente hace 2 años y me pasaba algo muy parecido a lo que le pasaba a Dayana, y era que estaba en un ambiente bastante hostil con mis amigos y conmigo misma, estaba en una relación bastante mala
que la que todo el mundo sabía que era mala menos yo, como que yo no me daba cuenta. Y ese fue mi escape mientras estuve en esa relación tan tóxica, y pues yo creo que nadie se dio cuenta hasta que toqué fondo. ¿Y en tu caso, Isa? En mi caso, bueno, pues yo tengo 20 años y hasta el momento no he tenido contacto con sustancias porque realmente les he tenido, ¿cómo decirlo?, como mucho respeto, pero al mismo tiempo como mucho miedo de pronto de que me llegue a pasar algo. ¿Cómo te ha protegido el entorno para no curiosear por ahí? Creo que es el ambiente familiar en mi caso. Yo vivo con mi mamá y con mi hermano y mi mamá siempre me ha protegido, siempre me ha dicho qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, si necesito ayuda, porque a veces uno, bueno, desde mi perspectiva, uno a veces consume estas sustancias por problemas que uno tiene y que uno no quiere como pasarlas, sino que quiere como obviarlas, dejarlas a un lado. Entonces como que estas sustancias hacen que nos lleve a otro mundo. ¿Fue duro rehabilitarse? Yo creo que eso va mucho en las personas, al igual que Isa, mis papás siempre me dijeron esto está bien, esto está mal, uno es el que decide qué hace y qué no hace a pesar de que a uno le digan. Sin embargo, yo siempre tuve como en la cabeza, yo dije, si lo dejo en serio. ¿Qué podrías decirle de pronto a la gente que nos está viendo, a las familias, a las mamás, que pudieran tener ellas en cuenta cuando sus hijos empiecen a cambiar de pronto su comportamiento? Que no los juzguen, que los escuchen. Por favor, cuéntame qué está pasando, tenme confianza, que vamos a salir adelante, yo te voy a ayudar a solucionar el problema que estés pasando. Y a los chicos que estén pasando por esto lo mismo, no tengan miedo de pedir ayuda. Espero que los testimonios que hablamos hoy les funcionen en sus casas y que puedan tener esta conversación abiertamente entre ustedes y allá en estudio también. Nosotros nos quedamos aquí un ratito más y nos vemos pronto aquí en Futuros Asuntos. Adiós. Miguel, ¿qué responderle a Juliana? Bueno, no, pienso que no. Pienso que no deberían existir de pronto pues tantos clubes ni tantas esas cosas, sí, pienso que eso no es necesario porque también hay que aprender a convivir con el resto de comunidades, pero pues hay lugares de baile donde tú tomas mucho alcohol y puedes salir muy mal de la rumba, entonces pienso que también esos espacios se han creado comunitariamente y se sostienen por la misma comunidad, nosotros nos sostenemos y tenemos obligaciones de cualquier empresa normal, pagamos los empleados, pagamos arriendo, pagamos servicios, pagamos todo. Y pues todas esas obligaciones requieren también de estudiar, de investigar en YouTube, en Google, ser el de todero, bueno, creo que no todo el mundo va a tomar esa responsabilidad de querer montar esos clubes también para sostener una comunidad, que ellos mismos deciden cómo van a avanzar, cómo necesitan el espacio, si quieren juegos o no, si quieren un lugar feo o no. Entonces la misma comunidad lo transforma y lo va creando. Y pienso que el tema de la heroína ya existe el lugar. Sí, el lugar está aquí en Cali también, es una evidencia de que se pueden hacer esos espacios y tener un lugar informado sobre la sustancia de heroína y decirle, vea, es que si usted comparte la jeringa, pues vamos a tener transmisión de otras enfermedades si usted la comparte, vea, si usted hace esto es una mala práctica de consumo, se puede romper la vena, bueno, como que yo también he ido a diferentes espacios a investigar qué otras sustancias hay y pues yo no siento la necesidad de consumirla. Me gusta estar informado y aprender de esas personas que están haciendo dentro de su estilo de vida y su diario de vivir, que fueron víctimas del prohibicionismo. Bueno, tristemente, todos hemos sido víctimas del prohibicionismo, pues el anterior año salió la nueva política de drogas, que de hecho les invito para que lo lean, es un buen documento que pueden ahí como llegar a diálogos de familia con información pues de pronto creada por muchas perspectivas. Entonces, el tema de los clubes termina siendo algo muy arriesgado y nosotros lo hemos hecho pues más que todo por evidenciar que es una problemática que hoy hay que pues, solucionarla y de que aparte con eso podemos hacer intervención en políticas públicas porque tampoco tenemos pues cómo más dinero sostenernos o cómo ir a hacer las vueltas, cómo ir a reuniones, cómo voltear aquí y allá. Entonces hemos también buscado soluciones para poder ser escuchados como usuarios y que todas esas cosas que también tenemos como leyes sean aplicadas. Porque pues nuestra salud mental es una ley, o sea, tenemos que tener salud sí o sí, tenemos que tener atención sí o sí, tenemos que tener soberanía alimentaria sí o sí. Y el día que el usuario decida dejar de ser usuario, sigue siendo un ciudadano colombiano y pues va a tener que tener las mismas garantías siendo usuario o no. Entonces más bien es la perspectiva y el contexto social que le ha dado la misma familia, el mismo amigo, el mismo contexto donde se rodea,
el mismo lugar de trabajo, ¿sí? Cómo se recibe a esas personas que muchas veces no pueden ir al trabajo, o qué atención se le da a ese trabajador si no pudo ir y cómo así que tuvo un consumo, no sé, problemático, X motivo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Pues? Estefano, por ejemplo, hay una encuesta muy reciente ciudadana en donde más del 60% de los colombianos no está de acuerdo con el tema de legalización o de uso recreativo de sustancias como la marihuana. ¿Se debe satanizar tanto como se está haciendo un poco en Colombia, o cómo encontrar ese punto de equilibrio? ¿Hasta qué punto es aceptable el uso recreativo o incluso pues medicinal de esas sustancias? Bueno, pues Colombia es un caso muy particular. Como les decía ahora, pues somos un país productor, somos un país consumidor. Y yo creo que más de 50 años de política, digamos, antidrogas, pues ha demostrado que el camino no es necesariamente la prohibición, ¿sí? Se confunde legalización con regulación. La legalización, o sea, en ningún país hay legalización, lo que es regulación. Y la regulación lo que busca es normativizar, ¿sí? Ordenar normativamente cómo se va a dar el porte, cómo se va a dar el consumo, cómo se va a dar el expendio. Entonces, claro, la gente habla de legalización y suena escandaloso porque es como, bueno, entonces acá todo el mundo va a poder usar X o Y sustancia. Y todo lo contrario, lo que se busca con la regulación es entrar a decir a qué edad va a poder una persona tomar la decisión de usar la sustancia, en qué lugar, quiénes la van a producir, bajo qué condiciones se va a producir, pensando también en la salud del usuario. También se busca claramente tener un efecto, un resultado pues, en el mercado ilegal de sustancias que, como saben, pues, ha tenido unas consecuencias tremendas en nuestro país a raíz del conflicto armado. Entonces, personalmente opino que las sustancias psicoactivas, o sea, no se va a parar la gente no va a dejar de usar sustancias psicoactivas. Es un fenómeno que ya está instaurado, que viene toda la vida históricamente, y eso tiene una inercia y ya eso camina solo. Entonces, pues pese a esa desaprobación que hay, porque como te digo, acá en Colombia precisamente el estigma que hay tiene mucho que ver con la historia del país, asociada al narcotráfico y demás. Entonces entiendo que las personas lo rechacen completo, la mayoría de personas, según el dato que tú me das, rechacen la idea de la legalización, pero si se sigue por el mismo camino prohibicionista, vamos a seguir teniendo las mismas consecuencias en términos de muertos, en términos de áreas cultivadas, en términos de comunidades que han sido oprimidas por políticas bélicas, la cantidad de mujeres presas en las cárceles colombianas, la mayoría de ellas están por delitos relacionados al porte, al tráfico de sustancias psicoactivas, hacen parte del eslabón más débil de la cadena de tráfico. En fin, hay toda una serie de consecuencias a raíz de esa política antidroga que estoy profundamente convencido de que hay que tomar otro paso hacia la regulación y normativizar cómo se va a dar el porte, el consumo, la producción. Juliana, Miguel, Estefano, gracias por estar con nosotros en Asunto de Familia. Gracias a ustedes. Gracias.